Hola mi gente, como se habrán podido dar cuenta por el título del video, el tema principal a tratar será la inconstitucionalidad e ilegalidad del gobierno de transición en el exilio. Ya hemos tocado este tema en otras ocasiones, también hemos tocado el tema de la constitución del 40 y la imposibilidad de instaurar esta en un periodo de transición, siendo responsabilidad del primer gobierno democráticamente elegido en la Cuba del futuro. Llamar a consulta popular para que el pueblo cubano en su totalidad decida si quiere instaurar la constitución del 40 con las modificaciones obligatorias que hay que introducirle, o quiere usar la constitución del 40 como base para crear otra constitución nueva, o el pueblo cubano quiera algo totalmente nuevo y diferente. Cualquiera de esas posibilidades. Pero es competencia solamente del pueblo cubano decidir qué quiere. Nadie puede imponerle nada al pueblo cubano. Para más información sobre el tema de la Constitución, pueden remitirse a nuestras páginas, nuestras plataformas, nuestracuba.org, bajo el mismo nombre, Nuestra Cuba, el canal de YouTube y de Facebook. También pueden remitirse al Heraldo de Cuba, al periódico. También pueden remitirse como referencia a las plataformas Nosotros, canal de crítica y política, en YouTube, Facebook o Twitter. Todos los días se pone cualquier cantidad de información allí para todo el que quiera estar informado sobre Cuba. Y también se tratarán todo tipo de temas que sean posibles de tratar, o cualquier tema que el cubano de a pie sugiera. Ahora, lo que nos trae en estos momentos, como dije, como punto principal es la inconstitucionalidad de quienes se adjudicaron el derecho de asumir una responsabilidad que no les compete. Por varias razones. Para hacer un reseña breve del video anterior, porque hay hechos nuevos que no están en ese video y lo vamos a comentar aquí en estos momentos. En el video anterior habíamos tomado de referencia la carta de renuncia que pondremos a continuación, del señor Morel, que supuestamente fue el último de los magistrados de la Corte Suprema, que en el 95 armó todo este circo del gobierno inconstitucional. Pero el hecho es que en ese video que nosotros habíamos comentado, solamente tomamos de referencia la carta antes mencionada, que es parte de un trabajo mucho más amplio realizado por la Comisión Internacional de Juristas, un ente asociado a las Naciones Unidas, con sede en Ginebra. Fue un trabajo de 1962 y que habla de todos los atropellos de los comienzos de la revolución comunista. En esa época, las Naciones Unidas era una organización mucho más seria que lo que es hoy en día. Hoy en día es pan y circo, lamentablemente. Esa carta de renuncia está allí para cualquiera que la pueda, la quiera saber. En nuestra plataforma está el link directo a la carta, al trabajo realizado por la comisión que se llama El Imperio de la Ley en Cuba. Tomamos de referencia el artículo 149, tomamos en referencia el artículo 176 y tomamos de referencia el artículo 180 de la Constitución del 40. El artículo 149 es el artículo que ellos usan
como de referencia para ensamblar el gobierno interino. Porque ese artículo realmente le da la potestad al magistrado más viejo, en caso de que faltara toda la línea de mando. El magistrado más viejo de la Corte Suprema tenía la responsabilidad de asumir el cargo. Y si el problema surgía en el último año del periodo presidencial, que eran de 4, esa persona iba a estar ese año en el poder. Si por X por Y el problema de la pérdida de mando surgía en los primeros 3 años del periodo presidencial, esa persona tenía la obligación, la responsabilidad de que en 90 días llamar a elecciones presidenciales otra vez y todas las que fueran necesarias para restablecer la línea de mando en la República. Ahora, hasta ahí no hay problema. Sí, el hecho es que ese último magistrado ya no era magistrado, por el hecho de que él había renunciado en el 1960. Ahora, lo que tenemos que entender de las leyes es que las leyes son para cumplir sencillamente. O cumples la ley o violas la ley. No hay términos medios en cuestiones legales. No hay atenuantes de que pobrecito, que lo obligaron, que no quiso, que no esto, que lo otro. No hay alternativa. O cumples la ley o violas la ley. No hay excusas de ninguna naturaleza. No hay ningún tipo de justificación. O cumples la ley o violas la ley. Y en este caso se está violando la ley. Y lo triste de todo esto es que personas que supuestamente son licenciados, que son conocedores de las leyes, son los primeros que están descaradamente manipulando y violando las leyes. Y la pregunta que nos tenemos que hacer todos es, si en estos momentos que no tienen el poder en sus manos, están tan descaradamente manipulando y violando la propia Constitución que dicen defender, ¿qué podemos esperar para el día de mañana que estén en la República con el poder en las manos? Háganse esa pregunta simplemente. Nos gusta o no, mi gente, la ley está ahí para ser cumplida. Y es lo único que nos separa de vivir en anarquía y vivir en barbarie. Y no se pueden estar inventando excusas baratas de ninguna naturaleza simplemente porque nos convenga o nos sea útiles en un periodo X. No funciona así la vida en sociedad. Quizá el cubano esté mal acostumbrado a vivir el día al día como pueda, sobreviviendo, pero en las sociedades reales donde imperie el imperio de la ley, las cosas no funcionan así. Y traigo esto a colación porque en la Constitución del 40, quizás es uno de los artículos más importantes que tenga toda esa Constitución, es el artículo 9. Y no en el sentido de que muchos de estos que rayan más en el fanatismo de la Constitución dicen enarbolar las banderas en el artículo 9 de defender la patria hasta con los dientes, con las armas si fuera necesario, si no se implanta la Constitución del 40. No, mi gente, ese no es el artículo más importante, o mejor dicho, ese no es el inciso más importante de ese artículo 9. El inciso más importante de ese artículo 9 es el inciso C, que dice que hay que cumplir la Constitución y cumplir las leyes de la República. Ese es el precepto más importante de toda esa Constitución. Porque estos que están ahí ahora maltratando, denigrando al pueblo cubano, se alzaron en las armas basado en el artículo 9, inciso A, para defender esa Constitución, para defender esa República. Al final, ¿qué pasó? Traicionaron. Todos conocemos que hicieron esas armas que se alzaron para defender la República y la Constitución. ¿Por qué? Porque violaron el inciso
C. No cumplieron la Constitución, no cumplieron las leyes de la República. Quiere decir que lo más importante de toda la Constitución para todos esos fanáticos y para toda esa gente que habla sin saber es cumplir la Constitución en sí y cumplir la ley de la República para poder vivir en armonía en una sociedad. Entonces, ¿de qué cuento me están hablando? Y si ustedes mismos están violando la Constitución descaradamente, están violando lo esencial de ese artículo, que dicen ustedes que es su recurso final para lograr la implantación de la Constitución del 40. Come on. Seamos honestos. No sé realmente qué los motiva a ustedes a hacer todo esto, pero si al final están violando las leyes, ustedes están en la misma categoría que estos que nos pusieron en la situación que lleva el pueblo cubano en 61 años. ¿Les gusta o no? Entiendan, no es una cuestión de fanatismo del sí porque el sí. Ya el pueblo cubano está cansado de imposiciones. Llevamos tantos años en esto que quizás muchos no se dan cuenta de la manipulación y de todo esto que están haciendo. La ley es estricta, tácita. El señor Morel renunció por carta escrita, que ya lo habíamos puesto anteriormente. Quiere decir que él no tenía derecho a nada. Les pongo el ejemplo más sencillo que ustedes puedan ver. Todos los que somos adultos, en estos momentos, más temprano que tarde, hemos renunciado a algún trabajo. Por X motivo. Después de 5, de 10, de 15, 20 años, vayan a ese mismo trabajo y toquen la puerta y pónganse a dirigir como si ustedes fueran los dueños o los supervisores. ¿Qué les van a decir? No, papito, usted aquí no es nadie. Usted renunció hace muchos años. Usted no tiene ningún tipo de derecho aquí. Eso es lo mismo que aplica para el señor Morel. Él renunció demasiados años porque le dio la gana de renunciar o porque lo obligaron, eso no importa. La ley se cumple o se viola. No hay términos medios, no hay excusa de ninguna naturaleza. Entonces, la cuestión es muy sencilla. En Cuba, porque esto es otra de las excusas baratas esas que se buscan ellos para justificar lo injustificable. En Cuba, oficialmente, hasta el 23 de junio del 73, estuvo vigente el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, el régimen se inventó la ley 1250, ley de organización del sistema judicial, y cambió oficialmente el sistema judicial en Cuba, creando los tribunales supremos populares. Ese fue el día en que murió el último vestigio de la República, el Tribunal Supremo de Justicia. Casi 13 años después de que Morel dimitió con la carta. Quiere decir que él no tiene derecho a hacer absolutamente nada. Pero no solamente eso. El hecho es que la Constitución del 40 marcaba estrictos límites de edad mínima y edad máxima para cualquier persona que aspirara a cargos en lo que era lo jurídico, el sistema jurídico cubano. En el artículo 173 marcaba la edad mínima de 40 años para comenzar a trabajar en cualquier rama del sistema jurídico cubano. Y en el artículo 176 marcaba la edad máxima de 60 años para poder trabajar en cualquier rama de lo jurídico en la República. Ahora, eso no quiere decir que cuando usted cumpliera los 60 años lo iban a votar de su puesto de trabajo, no. Si ya usted era empleado del sistema judicial cubano, usted podía trabajar hasta que lo retiraran. Para poner su aplicación, para comenzar a trabajar, tenías la limitante: 40 años mínimo y 60 años máximo. Morel empezó en el 1950 a trabajar en el Tribunal Supremo de Justicia en Cuba. Ya para el 1995, cuando se armó todo el circo que se armó del gobierno de transición,
Ya él tenía 85 años y no era miembro del tribunal, porque muchos de esos cubanos que se fueron, que eran miembros del Tribunal Supremo en la época, simplemente se fueron del país, cogieron su yate o su avión o simplemente un pasaje que todavía en esa época tenían chance de irse y se fueron para el carajo, sin dimitir, sin nada. Solamente un grupito puso su carta de renuncia, entre ellos Morel. Entonces, ni por la edad, ni porque era representante del magistrado, porque ya había cuiteado, ya había dimitido, no tenía derecho. Pero, y no estoy seguro de este punto, quizás ya él también, como los demás, era ciudadano americano. Pero como no estoy seguro, y en las democracias reales hay que tener certeza para poder hablar sobre un delito. No es como en las dictaduras que existe la ley de a lo mejor haces esto, me pongo 8 años. Y no estoy, como no tengo la certeza de que Morel haya sido ciudadano, que quizá lo era, y si lo hubiera sido, ya no tenía derecho tampoco por esa parte a asumir la responsabilidad que asumió. Pero bueno, eso son especulaciones. Simplemente con el hecho de que violaba el artículo 176, porque ya no tenía el límite de edad y porque él había renunciado, ya con eso nada más no tenía el derecho de hacer lo que hizo. Pero en esta también aplica el artículo 180, que lo vamos a poner a continuación. Este artículo 180, puesto en el cuadro anterior, es más o menos la guía de cómo se estructuraría todo. Pero sin importar cómo sería, primero que nada, muchos de los puntos faltan porque ya no existen las estructuras. Pero eso es lo irrelevante. Al final de todo, ya después que usted tenía montado, seleccionado a todas las personas, esas personas tenían que ser ratificadas por el Congreso de la República. Y el Congreso de la República fue eliminado en el 59 por Urrutia. Y lo curioso de todo esto es que esos mismos magistrados que estaban todavía en activo en el 59 no hicieron una noción de censura sobre el tema, como tampoco hicieron nociones de censura sobre una tonga de violaciones a la Constitución del 40 que ocurrieron en la época. Pero sí fueron capaces de decir en el 59 que la revolución era fuente de derecho, y esas aguas trajeron estos lodos que tenemos hoy en día, el fanguizal donde hemos vivido durante 61 años, como dato curioso. Entonces, mi gente, entre la carta de renuncia del individuo, entre el artículo 176, que lo limitaba también por si decidía volver otra vez, porque él no estaba, así que tenía que volver, y el artículo 180, que no les permite montar el circo porque no hay cómo ratificar a todos estos personajillos, no tienen derecho a nada. Y eso que no estoy incluyendo el artículo 15, porque no tengo la certeza de que ellos, o mejor dicho, Morel era ciudadano, que quizás sí lo era, pero sí tengo la certeza de que los demás sí lo son, y más adelante vamos a exponerlo. Ahora a continuación le pondré el gráfico del artículo 15. Todo cubano que adquiera una segunda ciudadanía pierde automáticamente la ciudadanía cubana, porque esa constitución no reconoce la doble ciudadanía. Y para aquellos que buscan la justificación barata de que nadie reconoce la doble ciudadanía en el mundo, están mintiendo, están manipulando, y son muy descarados, porque simplemente con hacer Google, y si son muy baquetas,
como para escribir en Google. Simplemente llamen a Alexa en Google y digan países que aceptan la doble ciudadanía. Y le van a salir alrededor de 60 países de los 194 que están reconocidos por Naciones Unidas que aceptan la doble ciudadanía. Alrededor de 25 países son los únicos que no aceptan la doble ciudadanía. El resto de los países no les preocupa eso, ni siquiera hablan del tema de la doble ciudadanía. Sus ciudadanos pueden tener las que quieran. Así es de sencillo. Porque las circunstancias históricas que tenían en 1940 no son lo mismo que un mundo globalizado que tenemos hoy en el siglo XXI, en el 2020. Las circunstancias históricas de las dos épocas cambian totalmente. Y eso es una de las cosas por qué no se puede instaurar la Constitución del 40 en una transición. Porque esas circunstancias históricas van a chocar directamente con la gran mayoría de los cubanos, esos que viven hoy en Cuba o que están afuera. Entonces, por eso es que no se puede instaurar la Constitución del 40 en la transición. Pero más allá de eso, es una cuestión de puro raciocinio. Para usted instaurar la Constitución del 40, usted tiene que instaurar las leyes complementarias de la Constitución del 40, que nunca se llegaron a complementar todas. Se hicieron alrededor de unas 10 o un poco más. No se hicieron todas. Pero si se traen a colación todas esas leyes que habían en esa época, vamos a tener un gran problema. Porque ni los abogados, ni los fiscales, ni los jueces, ni toda la estructura jurídica cubana de hoy en día conocen la letra y texto de esa jurisprudencia. No la conocen. Entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Prepararse 6 meses, 2 años para dominarla? Ese es el periodo que más o menos va a durar el gobierno de transición. Entonces, ¿qué va a reinar en todo ese periodo transicional? ¿La anarquía? Simplemente porque unos grupitos quieren imponer la Constitución. Porque si ustedes me dicen que esa Constitución nunca fue violada en sí, que nunca se perdió el hilo constitucional por los casi 70 años que se ha perdido. La Constitución puede tener 500 años y puede seguir siendo vigente. La americana tiene 200 y pico años. La inglesa tiene 600 y pico o 700 años. Y la más vieja, si no me equivoco, tiene cerca de los 800 años. Quiere decir que el decir que una Constitución es vieja es totalmente absurdo. O decir que es obsoleta también es totalmente absurdo. No, las constituciones periódicamente hay que hacerle unas actualizaciones para que vaya a la par con el desarrollo de la sociedad, del mundo. Así de sencillo. Entonces, por eso es el hecho de que esa Constitución no puede ser instaurada. Pero el hecho es que estos ciudadanos impúdicamente están violando la Constitución porque ellos asumen que tienen otra nacionalidad. Por ahí vamos a poner un fragmento de un video donde ellos hablan del tema. De sección política desde 1959. Y esa es la razón por la cual ha sucedido esto, de que hemos tenido que asumir otras ciudadanías, por las razones que acabo de explicar. Ahora, ¿qué sucede? Que el hecho de que nos hemos hecho ciudadanos de otros países no quiere decir que perdimos nuestra ciudadanía. El simple hecho de haber asumido otra nacionalidad automáticamente invalidan a cualquier persona de poder asumir cualquier cargo dentro de lo que es la República, según los preceptos de la Constitución de 1940. Y no importa si estuviéramos hablando de una república real en la Cuba que todos nos merecemos, o estamos hablando del circo montado como supuesto gobierno cubano de la transición. No importa dónde, si es adentro, si es afuera, o si es el planeta Marte, no importa dónde es. Estás automáticamente invalidado de ejercer cualquier cargo que tenga jurisdicción
simplemente por el hecho de haber asumido otra ciudadanía. La ley, hermanos míos, o la cumples o la violas. No hay términos medios, no hay excusa posible para justificar nada. O cumples la ley o violas la ley. Y estos señores la están violando. Entonces, en general, sobre este tema específico, el artículo 39 es el que tiene el peso. El artículo 39 dice: solamente los ciudadanos cubanos podrán desempeñar funciones públicas que tengan aparejada jurisdicción. Dentro de la Constitución del 40 hay un sinnúmero de artículos que los voy a mencionar en unos minutos que reflejan este problema que estamos hablando en estos momentos. Estos artículos son: para senador, el artículo 121, para representante, el artículo 124, para presidente de la República, el artículo 139, para vicepresidente de la República, el artículo 147, para miembro de los ministros de los ministerios, el artículo 152, para presidente o magistrado del Tribunal Supremo de la República de Justicia, el artículo 173, para fiscales del Tribunal Supremo de Justicia, los tenientes, para la parte administrativa del sistema de justicia, el artículo 190. Para lo referente a los municipios, alcaldes, gerentes, comisionados, concejales, etcétera, etcétera, el artículo 229. Para gobernador de las provincias, el artículo 235. Para ser miembro del Tribunal de Cuentas, el artículo 268. Esto es en cuanto a lo político. Los derechos que usted pierde en cuanto a lo que es la parte política en la Constitución, al haber usted asumido otra nacionalidad. Pero no solamente pierde derechos políticos, usted pierde también derechos civiles. Y estos derechos civiles, uno de ellos se reflejan en el artículo 97 y 99. El artículo 97 dice: se establece para todos los ciudadanos cubanos como derecho, deber y función del sufragio universal, igualitario y secreto. Quiere decir, en palabras simples, usted no tiene derecho a votar a nadie en Cuba. ¿Por qué? Porque usted perdió la ciudadanía al adquirir otra, según el artículo 15 de la Constitución del 40. Pero otro artículo también que se ve afectado es el 99, y este es uno de los que usan de excusa muchos de estos individuos. El artículo 99 dice: son electores todos los cubanos de uno u otro sexo mayores de 20 años. Todos los cubanos, y ya usted no lo es, porque usted, según el artículo 15, a usted asumir otra ciudadanía, usted perdió el derecho de elegir a quienes lo van a representar. Quiere decir que en el caso de una transición y se imponga esta Constitución, usted como ciudadano cubano, usted no puede votar quiénes van a ser el primer presidente de la República Democrática Cubana, ni ninguno de los políticos que lo van a representar a usted, porque usted perdió el derecho a votar y perdió el derecho a elegir por asumir otra ciudadanía, según el artículo 15. Y ahí es el punto donde se demuestra el descaro de todos estos individuos, porque ellos no tienen el derecho de asumir los cargos que asumieron, para dentro de esos mismos cargos, entonces, violando la Constitución, empezar a inventarse leyes y decretos, etcétera, etcétera, para poder quedarse ahí con una sonrisa de oreja a oreja. No, mi gente, no. Tenemos que tener cierta seriedad. Y yo quiero que entiendan esos que rayan casi en el fanatismo sobre la Constitución del 40, que las cosas no son así. Usted tiene que tener el poder, la habilidad de pensar, de analizar. No se vaya con la primera que le tiren. Busque información, chequee, mire, analice. Todos estos artículos que llevan a implícito la jurisdicción. Pero todos estos artículos tienen algo
dos puntos en común. Todos estos artículos tienen un inciso que dice que tienen que ser ciudadanos cubanos y otro inciso que dice que tienen que tener el goce de todos sus derechos civiles y políticos para poder ocupar esas responsabilidades. Pero a usted haber perdido su ciudadanía, quiere decir que usted está asumiendo funciones que no le competen, que no le son adjudicadas por la Constitución. Usted está violando, entre otros, el artículo 9, ese que tanto le gusta usar porque va a defender la Constitución. Está violando el artículo 39, porque el artículo 39 le dice que solamente aquellos que son ciudadanos cubanos tienen jurisdicción para cumplir cualquier cargo político. Está incumpliendo el artículo 142 porque se está asumiendo funciones que no le competen. Él está violando el artículo 149 por lo mismo, porque usted no puede asumir un gobierno de transición bajo ese artículo, porque usted no es ciudadano cubano, pero la persona que asumió supuestamente siendo el último magistrado ya no era magistrado y no tenía ni siquiera la edad que el artículo 176 le exige para poder ocupar el cargo, pero tampoco tienes en el artículo 180 todos los requisitos que necesita para poder darle el visto bueno a todo eso que estás haciendo. Entonces, simplemente podemos decir que todo esto es más allá del engaño, de la mentira, de la manipulación. Mi gente, esto es corrupción. Esto no tiene otro nombre. Esto es corrupción. Y si ahora tenemos el fanguizal ese, ahora que falta un buen rato todavía para poder lograr esa república que todos soñamos. Si todo este fanguizal se pone en esa república, bastante jodido vamos a estar para empezar un país nuevo. Yo creo particularmente, y si por algo estoy luchando toda mi vida, es simplemente para empezar esa república de cero, con los valores máximos que se puedan, para poder vivir y tener un país desarrollado realmente, fuera de corrupción, fuera de toda la cochambre esa a que nos tienen acostumbrados estos comunistas por 61 años. Piénsenlo, mi gente, analícelo. Este artículo 142, este artículo al que hacemos referencia, que dice textualmente: corresponde al presidente de la República, asistido del Consejo de Ministros, inciso A, sancionar y promulgar las leyes, ejecutarlas y hacerlas ejecutar, dictar, cuando no lo hubiera hecho el Congreso, los reglamentos para la mejor ejecución de las mismas, y expedir los decretos y las órdenes para este fin y para cuando incumba al gobierno y a la administración del Estado fuera conveniente, sin contravenir en ningún caso lo establecido en las leyes. Este artículo cuenta en total de 17 incisos, pero el inciso A, que fue el que se leyó, es el que habla del tema específico que nos atañe. Este artículo simplemente habla de que sancionar y promulgar las leyes y los reglamentos. Ahora, ¿qué es sancionar las leyes? Sancionar la ley es cuando el presidente de la República, sea del país que sea, firma la ley que le propone el Congreso o el Parlamento, en dependencia de la parte legislativa que tenga cada país. Promulgar la ley. ¿Esto qué significa? Es cuando se hace pública la ley. Porque la ley, hasta que no salga en la Gaceta de la República, no se hace oficial, sin importar cuándo fue que la firmó el presidente. Hasta que no se promulga, hasta que no sale oficialmente en la Gaceta de la República, a partir de ese día es que se hace oficial la ley y hay que empezarla a cumplir. Ahora, ¿qué son los famosos reglamentos de los que habla este artículo?
Los reglamentos o los códigos no son más nada que la forma en que se va a sancionar o promulgar esa ley. El Congreso le tenía que dar al presidente la ruta, la forma en cómo se iba a sancionar y promulgar esa ley. Ahora, cuando el Congreso, por los motivos que fuese, no le hubiese facilitado estos reglamentos al Ejecutivo, a la Presidencia, ellos tenían la potestad de crear sus propios reglamentos para el propósito de sancionar y promulgar la ley que había dictado el Congreso. En ningún momento este artículo le dice a ese presidente encargado que tiene el derecho, la potestad de legislar, porque no la tienen. Porque aquí lo que se está hablando son de los reglamentos para sancionar y promulgar la ley. Porque mi gente, tenemos que analizar las personas de buena voluntad que hicieron la Constitución de 1940, quizás por falta de visión o simplemente, vaya a saber tú, no tomaron en cuenta que el hilo constitucional se iba a romper por tanto tiempo, que iba a haber un vacío de poder casi de 70 años en el hilo constitucional. No lo tomaron en cuenta. Entonces, toda esta constitución está basada en que quizás, tal vez, el presidente, el vicepresidente, algunos de los ministros muriera en un accidente, alguien los matara, dimitieran o cualquier otra cosa. Entonces, simplemente iban a estar ausentes por un periodo corto de tiempo y el hilo constitucional no se iba a romper. Eso básicamente es la esencia de todo esto. Y el presidente encargado tenía, si el problema ocurría en el último año del mandato presidencial, que era de 4, esa persona tenía todo ese año para fungir esa responsabilidad. Si ocurría en los primeros 3 años del mandato presidencial esta situación, esa persona tenía 90 días para preparar las nuevas elecciones para que no se interrumpiera el hilo constitucional. La república siguiera funcionando normalmente. Ese fue el punto que ellos no cubrieron. Y digo esto porque aquí en América Latina hay una constitución que sí cubre ese punto, que es la Constitución de Argentina, en el artículo 36. El artículo 36 de esa constitución, que lo voy a poner aquí en una foto. Dice: esta constitución mantendrá su imperio aunque se interrumpa su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Bien, el artículo es más extenso, ustedes lo pueden ver, pero ahí compacto especifican, tuvieron la visión, porque en Argentina han habido tantos golpes de Estado y se han interrumpido tanto la Constitución, que data del 1800, que tuvieron la visión de introducir ese artículo, cosa que no tuvieron los que la gente, como dije, de buena voluntad, hicieron la Constitución de 1940 en esa época, los constituyentes. Entonces, estas gentuzas se valen de 1000 pretextos, quieren hacerles ver a ustedes con palabras entrelazadas de que ese artículo les da el derecho a ellos de legislar, y no se los da en ningún momento.
simplemente están violando la ley descaradamente, porque no tienen la potestad de legislar. Eso solamente le atañe al Congreso. Ahora, dentro de la propia Constitución de 1940 está el artículo que le da al ciudadano, al presidente de la República, a los ministros y sobre todo al legislativo, la noción de la ley. Quiere decir que ellos pueden proponer un proyecto de ley, la competencia de la ley. Solo eso. Cualquiera de esas entidades simplemente podía llegar y decir, mira, tengo esta propuesta de ley, presentársela al Congreso y el Congreso decidir en la Cámara que le correspondiera si la aprobaba, si no la aprobaba, si la modificaba o lo que sea, y pasársela al presidente para que la sancionara. Pero esas son dos cosas diferentes: la iniciativa de la ley, que es un artículo, y la promulgación de la ley, que es otro artículo. Estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Y esta gente, simplemente para manipularlo, para engañarlo, para verle la cara de pendejo, le están diciendo que ellos tienen derecho a legislar. Cosa que es totalmente ilógica, irracional. Y es una mentira, una falacia. Aquí le vamos a hacer referencia al video sobre el tema de la adjudicación de ellos para legislar. Se lo vamos a poner a continuación. De Cuba, haciendo uso de las facultades que le concede la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, decreta que el Estado cubano establece la legitimidad de la doble ciudadanía para los cubanos que hayan adquirido una segunda y reclamen con derecho a la ciudadanía cubana, demuestren ser ciudadanos cubanos por nacimiento o naturalización, o hijo de madre o padre cubano, mediante pruebas documentales fehacientes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17, el cual ya yo acá. Este fragmento de video que acabamos de ver, donde estos señores están básicamente tomándose la potestad de legislar. Y eso es totalmente controversial con la letra y texto de la Constitución. Ellos no tienen ese derecho. Porque ese mismo artículo 142 que ellos quieren usar como cobertura, en el inciso A habla sancionar y promulgar la ley a través de los reglamentos. Pero ese mismo inciso al final, en la última oración, dice sin contravenir en ningún caso lo establecido en la ley o en las leyes. Y es totalmente lo opuesto de lo que ellos están haciendo. Tanto por la violación del artículo 15, del artículo 39, del artículo 142, del artículo 176, del artículo 180 y un sinnúmero más de artículos. Los están violando descaradamente todo. Y aquí el punto es que estas personas que están ahí en el video y otros más que se nombran ministros, concejales, presidentes, etcétera, etcétera, se autoproclaman ministros, concejales, presidentes, etcétera, etcétera, en una clara violatoria de la ley. Simplemente se están pasando por el arco del triunfo el artículo 9, que dice en el inciso C, cumplir la Constitución y las leyes de la República y observar conducta cívica. Y no hay cosa más lejana de la observancia de una conducta cívica que el irrespeto que están profesando todas estas personas hacia nosotros. Porque cuando te están manipulando y te están engañando y te están mintiendo, y personas que supuestamente son conocedores de la ley porque la han trabajado por años, entonces todo esto es simplemente algo
premeditado e intencional lo que están haciendo. Porque recordemos, mi gente, el artículo 15, donde se pierde la ciudadanía. Porque esa constitución no permite la doble ciudadanía. Y ahí es el problema de la principal violación de esta gente. Están violando descaradamente un sinnúmero de artículos de esa constitución que ellos dicen defender, que dicen estar dispuestos a dar la vida por ella, que dicen estar dispuestos, que inclusive con democracia o sin democracia, según dicen ellos, a instaurarla. También se denota que muchos de ellos tienen sueños húmedos con que venga un macho alfa, de preferencia vestido de verde, a resolver el problema de imponernos a todo el resto de los cubanos la Constitución de 1940. Porque, según sus propias palabras, con democracia o sin democracia. ¿Qué significa eso? En este planeta, en la sociedad como estructurada como está hoy en día en este planeta, o vivimos en democracia, con el respeto al imperio de la ley, o vivimos en dictadura con imposiciones de toda clase. Y si usted quiere la constitución con o sin democracia, quiere decir que si se instaura la constitución en un gobierno de ley, usted está feliz, pero si viene un macho alfa y se la impone a punta de bota, usted también está feliz porque la constitución está impuesta. Entonces, mi gente, es malo, todos los excesos son malos, y rayar en el fanatismo es una de las peores cosas que puede hacer un ser humano. Entonces, seamos razonables. Todas esas personas que piensan que nuestros problemas van a resolverse porque venga un Pepe Pérez con grados militares a resolver nuestros problemas, piensen esto. A los Castro hay una gran probabilidad que en la vida real, si alguien les quita el poder, a la fuerza. Esa probabilidad está ahí latente todos los días. Es una dictadura. Y en las dictaduras eso pasa todos los días. Es como el pan nuestro de cada día. Ahora, ¿qué le hace pensar a usted en su escasa imaginación que esa persona que le va a dar el golpe, que le va a quitar a la fuerza el poder a quien lo tiene ahora, se lo va a dar a usted? ¿Qué le hace pensar eso? ¿Por bonito? ¿Por gracioso? ¿Por amor al arte? ¿Por simpatía? No lo creo. Usted no le representa un balance de fuerza a ellos para que ellos tengan ni siquiera la decencia de pensar, ¿se lo doy o no se lo doy? Usted no representa un balance de fuerza. Por lo tanto, usted no le van a dar nada. Pero sin embargo, por pensarlo, por quizás tratar de ayudar a esa persona, usted es cómplice de la próxima dictadura que tendrá el pueblo cubano. Porque aquí lo que hace falta es que el pueblo se una, que la oposición se una y empiece a planificar cómo salir de lo que tenemos, con actividades planificadas estratégicamente, con una razón de ser, con un plan país que se le presente al pueblo cubano, para que el pueblo se motive y comience a pedir sus derechos. Entonces, cuando nosotros seamos capaces de crear ese balance de fuerza, tenemos dos opciones. Si viene el macho alfa, como tenemos la oposición organizada y el pueblo pidiendo sus derechos, como contraposición de fuerza, ese que le tumba el poder a los Castro, sí nos los debe dar, porque les hacemos la contrapuesta de fuerza. Pero también si tenemos la suficientemente organización, planificación, estrategia y fuerza con el cubano en la calle pidiendo sus derechos fundamentales, no necesitamos machos alfa ni sueños húmedos para lograr eso. Porque con la fuerza, el balance de la fuerza se va a nuestros lados. Y mi gente, como conclusión, para lograr ese balance de fuerza,
necesitamos la competencia de todos los cubanos. Y cuanto más rápido asumamos nuestras responsabilidades, más rápido saldremos del problema en que estamos. Gracias.